Otro lado, Vilma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Romina? Un gusto saludarlos. Bueno, a ver si me ayudas, decía, por favor, a hacer un poco más fácil esto que es tan complejo. Hasta ahí entendimos los tres y creo intuir que nuestro público también, que Rodríguez Larreta va a la Corte para que dirima un conflicto donde entiende que hay un decreto nacional que le está cercenando su libertad de decidir cómo gestionar la pandemia, la educación en el marco de la pandemia. Ahora, ¿me puedes explicar cómo se desata, después de esta presentación ante la Corte, cómo se desata este gran desmadre donde ves amparos por todos lados, presentaciones de medio mundo, el contencioso de la ciudad, el contencioso federal? Es muy complejo para entender. Yo me pierdo hubiese entendido Larreta yendo a la Corte, discutiendo con Alberto Fernández en un tema de, bueno, cautelar y competencia, digamos. ¿Qué hacemos ahora con los chicos? Y después la cuestión de fondo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que empapelaron la justicia de la ciudad y el contencioso administrativo con amparos, algunos pidiendo que haya clases, otros pidiendo que no haya clases, y ayer, como decía Javier, a las 11 de la noche metiendo todo en la mochila a los chicos que les tocaba ir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco. Estoy con retorno, ¿eh? Estoy con retorno. A ver si lo podemos... Me escucho absolutamente a mí misma. A ver si lo podemos corregir. ¿Ahí está mejor? A ver, sí, ahora sí, perfecto. No. Bueno, voy a tratar de hablar con el retorno y si lo podemos resolver. Dale. En primer lugar, decirles que nosotros desde el Gobierno Nacional... No voy a poder hablar así porque me escucho en delay a mí misma. A ver, chicos, ¿lo podemos resolver? Lo estamos tratando de resolver. Mientras tanto, lo que estamos planteando es el vendaval. Te pido disculpas. No, ahí lo estamos tratando de resolver, Vilma, te agradecemos. Pero, claro, me escucho con delay y no puedo Espera, danos 2 minutos que lo están tratando de resolver en este momento. Insistimos, perfecto. digamos, le vamos a contar a la gente, a quienes no saben, se presentaron amparos en la ciudad de Buenos Aires, hubo una cámara de la ciudad de Buenos Aires que, hablando brutalmente, le da la razón a Rodríguez Larreta y le dice, señor, puede haber clases. En el día de ayer, domingo a las 10 de la noche, mientras estábamos sacando las cosas de la mochila y poniendo las cosas de la mochila y explicándoles a los chicos si tenían o no tenían clases, chicos que por otro lado te preguntan y están asustados si está bien que vayan porque el presidente dijo que no, pero el jefe de gobierno porteño dice que sí. Ahora un nuevo amparo que aparece diciendo a los padres, si no quieren, no los manden. No le cuentan las faltas. Los colegios no les tienen que contar las faltas de ninguna manera. Bueno, y en un universo de la educación pública está el tercer escenario, que es que hay clases presenciales, pero hay paro. Entonces, cada grado depende de lo que haga la maestra, si se adhiere o no adhiere al paro, para saber si ese chico va, lo cual termina dando un escenario que es que el paro deriva en que no haya ni clases presenciales ni clases virtuales, porque no es que hay clases virtuales y entonces va a haber Zoom. Al haber un paro contra el desacato del DNU, por decirlo de una manera, termina habiendo un tercer escenario, que es en escuelas públicas donde no hay ningún tipo de clases, ni presenciales ni virtuales. Tratemos de entender, porque no todos están manejando, digamos, el lenguaje jurídico. Entiendo esta guerra intrínseca que se da. No todos, digamos, la inmensa mayoría no lo manejamos. No, por supuesto, pero yo salí a buscar, Javi, a ver quiénes estén en el contencioso administrativo, porque no son los que tengo agendados, digo, y nos pasa todo lo que hacemos judiciales, es difícil que los vayamos a buscar. Ahora, lo que estoy planteando es cómo se da esta guerra tan absurda que no termina de entenderse. Hace 5 minutos sale un nuevo fallo del contencioso de la ciudad diciendo no se le pone falta a los chicos. Vilma, ahí podés escuchar. Ahí estamos, sí, ahí escucho ahí bien está. y ahora ya Ahí está, dale. A ver, te pedí hacer fácil lo difícil. En primer lugar, te quería decir en primer lugar que una de las cosas que creo que hay que parar es el desasosiego. Creo que las autoridades públicas tenemos que tratar de llevar un poco de calma y de tranquilidad y no sumar al desasosiego. Motivo por el cual yo lo que te quiero contar, explicarle a tu audiencia, es que desde el Gobierno Nacional se toman decisiones fundamentadas con fundamento científico
ante una pandemia que causa estragos a nivel nacional, que ha tenido en los últimos días un pico de crecimiento exponencial con una velocidad muy rápida, y que advertimos que por la ocupación de las camas en terapia intensiva, esto puede llevar a una saturación del sistema de salud. Si hay un consenso científico en el mundo, es que aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación del virus. Motivo por el cual hemos tratado de tomar medidas, en primer lugar, de restricciones a través de un primer DNU, y le hemos pedido a gobernadores y gobernadoras que pudieran tomar medidas adicionales. En esos 7 días de transcurso, la curva de crecimiento fue exponencial, nos alarmó a todos los argentinos y argentinas, y bueno, el AMBA es el lugar de mayor velocidad de crecimiento de los contagios. El gobierno argentino está llamado a cuidar la vida y la salud de la gente. No vamos a dejar que se sature el sistema de salud, ese es nuestro desafío. Vamos a hacer lo posible para que esto no suceda, todo lo que esté a nuestro alcance, y no queremos politizar una pandemia, motivo por el cual tratamos de tomar aquellas medidas en el lugar más crítico, que es el AMBA, donde además vimos durante el año pasado que lo que sucede en el AMBA después se expande a todo el país. En este lugar, donde la velocidad en el crecimiento exponencial es más rápida, hemos tomado medidas focalizadas tratando de cuidar la actividad productiva y tratando de generar la menor inquietud en la vida cotidiana de la gente. Ahora, se hizo una restricción a la circulación durante la noche, una restricción para el cierre de locales para que la gente pueda regresar a sus casas, y establecimos cierres de lugares que generan aglomeración de personas, actividades en lugares cerrados, y la presencialidad en la escuela para pasar a forma virtual durante 15 días para ralentizar la curva de crecimiento de contagios. ahora Vilma, Esto no Vilma, es una medida- ayúdame con esto, por favor. Romina, Sí. déjame terminar dale. una cosa. Sí, dale. Cosa. Esta no es una medida educativa, esto es una medida de salud pública. Nosotros estamos trabajando para ralentizar una curva de crecimientos que no atañe solo a la ciudad de Buenos Aires. El virus no se encierra en la ciudad. Esto ya vimos que se expande a la Argentina. Y en un país constitucional, democrático, hay un gobierno nacional que es el encargado de fijar las políticas públicas nacionales. Entonces, esto no es que nos metimos en la currícula de los alumnos, que nos metimos en la organización de cómo se tienen que establecer las suplencias de los docentes. No, no. Establecimos una forma virtual de educación durante 15 días en inicial, primaria y medio, para bajar la enorme circulación de gente que genera razonablemente, como dijiste vos, la circulación de madres, padres, hermanos, amigos, los niños, las niñas. Esto necesitamos en un momento donde estamos cerca de la saturación del sistema de salud. Pero Vilma, a ver, explicado así se entiende lo que te digo. No te puedo pedir a vos que interpretes la reacción de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí jurídicamente lo que plantean, y acá es donde te pido hacer fácil lo complejo, es que dicen que hay una injerencia que no se condice, digamos, con la Constitución por parte de Alberto Fernández, pongámosle nombre al Ejecutivo Nacional, digamos, vos, el gabinete, digamos, quien elabore el DNU, pero en este caso el presidente de la Nación, en políticas que le corresponden llevar adelante a Horacio Rodríguez Larreta. Constitucionalmente. Constitucionalmente, claro, sí. Yo sobre esto voy a decir dos cosas. Una, esto no es nuevo. El año pasado, Alberto Fernández con Rodríguez Larreta sentado al lado, establecieron por decreto de necesidad y urgencia al presidente, y con convalidación de Horacio Rodríguez Larreta, que se suspendían
las clases presenciales y pasaban a modalidad virtual. Y esto fue además aprobado por el Congreso. O sea, fue algo consentido por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquello que en el año 2020 era válido, no era invadir funciones de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en forma intempestiva, y yo creo que es la preocupación que nos da que se politice la epidemia, es plantear que sí, que lo que hay es una injerencia. Y yo lo que quiero aclarar es algo, acá no, y lo vuelvo a repetir, no se tomó una medida educativa, se toma una medida de salud pública para cuidar la vida y la salud de la gente en una situación de pandemia que tiene al mundo en vilo. Ahora, Vilma, a países más sólidos que el nuestro y que Israel, España, Francia, Chile, Uruguay, sin clases presenciales, digo, Alemania, y podemos seguir nombrando muchos, por eso, Bélgica, Vilma, muchos países han ido a estas medidas temporarias, razonables y aconsejadas por las personas que más saben de epidemiología. Vilma, hasta donde yo pude entender, la Cámara le dice en el fallo que al haber una decisión así debería haber sido argumentada por qué se toma una decisión que pasa por arriba de esa autonomía, en este caso por razones sanitarias, que debería haberse argumentado. No es que hay un punto ahí, el presidente dice, bueno, los chicos se intercambian los barbijos, ¿está argumentado el motivo por el cual...? No, pero a ver, yo le voy a tener que hacer una pregunta, no quiero incomodar. ¿Usted leyó el DNU? Sí, claro, los considerandos tienen... el DNU? Los considerandos tienen datos que no tenían... Los considerandos son larguísimos, sí. Efectivamente. Bueno, así como los jueces hablan por sus sentencias, un decreto de necesidad y urgencia habla por sus considerandos. Allí se establecen una serie de considerandos mucho más extensos de lo que yo estoy diciendo. Pero, por ejemplo, el aumento de casos de los chicos... Salud, el aumento de casos en los chicos de hasta 18 años, que después esboza el presidente, si a mí no me falla la memoria, no está en los considerandos, por ejemplo. Sí, como no, se establece de 10 a 29 años, es lo que más creció, y además hay en el expediente un informe técnico del Ministerio de Salud. El decreto de necesidad de urgencia se publica la parte dispositiva y los considerandos. Se arma un expediente muy grande donde hay informes técnicos de todas las áreas que han intervenido. No, se lo pregunto, Vilma. Ni siquiera lo requirió, y le digo, ni siquiera lo requirió la justicia local. Fíjese que la justicia local, que son abogados, que no tienen por qué saber de epidemiología, no, claro. Y que claramente nos damos cuenta que no saben nada de epidemiología, ni siquiera mencionan la palabra salud pública. No, Vilma, pero la palabra pandemia. solo el punto es este. Es totalmente descontextualizado. El punto que yo marco es simplemente este. Bueno, pero hay alguna gravedad. Sí. Solo completo con esto. Podría parecer que faltan explicaciones porque uno escuchaba a los dos ministros claves del presidente del área ese mismo día diciendo lo contrario de lo que después dispone el decreto. Es cierto, vos me decís, no, bueno, yo hablo por los considerando el decreto, no me importa lo que dijo Trota o lo que dijo Bisotti, pero por lo menos la explicación queda en una nebulosa. No. A ver, yo le tomo lo que dice. El ministro Trota específicamente había hablado de los contagios dentro de las aulas, en los sectores sobre todo de la primaria, que efectivamente no es el mayor problema en las burbujas de las escuelas. El mayor problema es la enorme movilización de gente. Y si hay un consenso en la epidemiología es la necesidad de bajar la circulación de gente. Y en esto, yo digo, hay algo que la democracia nos ha enseñado. El gobierno que es elegido democráticamente es el que establece la salud pública, las líneas y las políticas de salud pública nacional. Nosotros tenemos un Ministerio de Salud que monitorea todas las provincias, monitorea los crecimientos, monitorea las camas de terapia intensiva. Estamos tomando medidas razonables, prudentes, temporarias, tendientes a bajar en un momento crítico, pero absolutamente crítico, del crecimiento exponencial de contagios,
medidas para reducir la movilidad de la gente. Ahora, Vilma, una pregunta, por digamos, lo menos muy preocupante, pero yo lo quiero decir, es muy preocupante que en un momento en que lo que la gente está pidiendo es sosiego, tranquilidad y claridad en la decisión, haya este enorme desconcierto generado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a las 10:30 de la noche, diciéndole a las familias cosas contradictorias, que saben, pero saben porque ellos fueron a la Corte Suprema, y sin embargo se acogen a un fallo de una justicia local. Ustedes fíjense como si un tribunal de cualquier provincia pudiera dejar sin efecto en su provincia, no sé, el Código Penal. Yo lo entiendo, Es pero como, digo, cuando te pido, y ahora lo dejo... llama la atención, bueno, pero es que a esto nos sometieron a los ciudadanos. Pero los ciudadanos en general, Este es el desasosiego. Vilma, los ciudadanos en general no tienen los conocimientos que tenés vos, digamos, de los distintos laberintos de lo que tiene que ver con la cuestión jurídica. ¿Y sabés lo que se entiende? La justicia habilitó que haya clases presenciales. No saben si es la justicia de la ciudad, la Cámara, el contencioso federal, la Corte. Listo, la justicia dijo que sí, las clases se abrieron y hubo clases. Muy bien, yo por eso estoy acá tratando de explicar y por eso estoy tratando acá de argumentar, diciendo que no es un problema educativo, es un problema de salud pública. Entonces, no es que estamos discutiendo la currícula, estamos discutiendo medidas de salud pública en el marco de la pandemia más grave del último siglo y medio, que ya ha costado la vida de más de 3 millones de personas en el mundo, que tiene más de 140 millones de contagiados y que en la ciudad de Buenos Aires está con una curva exponencial que nos preocupa. ¿Y crees que este fallo después a la Argentina? ¿Crees que este fallo de la Cámara de la Ciudad se va a revertir? Yo creo que este fallo de la Cámara de la Ciudad es totalmente insólito, son totalmente incompetentes para tomar la decisión. ¿Se imaginan? Dejaron sin efecto, ni siquiera lo declararon inconstitucional, decidieron no aplicar en la Ciudad de Buenos Aires una norma federal, de carácter federal por la Constitución. Es de una gravedad enorme. Y que el gobierno de la ciudad se haya montado sobre eso para generar este desasosiego en la gente es preocupante. Yo creo que tenemos que volver a la sensatez, volver a la moderación, de la cual algunos parecen haberse ido. Volvamos a la moderación. Tratemos de entender que estamos cuidando la vida y la salud de la gente. Tratemos de entender que la pandemia no la tenemos que politizar. Tratemos de entender que no estamos en campaña electoral. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández lo dijo muy claramente. No es un tema de votos, es un tema de la salud y de la vida. Nosotros hemos sido llamados para gobernar y para tomar medidas en el marco de una pandemia inédita que nadie esperaba, que nadie pensaba que iba a durar lo que iba a durar, que iban a venir segundas olas, terceras olas, que el mercado de vacunas iba a ser tan complicado. Nosotros dijimos, nuestra política es vacunar. Necesitamos el tiempo que no se explote el sistema de salud mientras vacunamos. Hoy llegaron 864.000 vacunas por un lado, 800.000 por otra. Seguimos negociando, seguimos recibiendo vacunas. Ahora les doy un dato. En la ciudad de Buenos Aires apenas el 14% de los docentes fueron vacunados. Entonces digo, no entremos en discusiones políticas, discutamos cómo cuidamos la vida y la salud de la gente y preservamos la economía porque los bolsillos también están lastimados. Vilma, gracias, y entiendo que este mensaje es particularmente para Rodríguez Larreta y la administración de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Respecto de politizar... Yo lo que digo es que además tenemos que seguir tratando de tranquilizar las cosas. Los ciudadanos y ciudadanas han hecho un enorme esfuerzo el año pasado. La pandemia nos ha sometido a todos a pérdidas, todos tenemos miedo, todos tenemos en nuestra familia seres queridos que tienen alguna comorbilidad o son mayores. A esta angustia
no le podemos sumar la zozobra de la campaña electoral. Vilma, muchísimas... Entonces volvamos a la racionalidad y ocupémonos de la vida y de la salud de la gente y de la economía del país, que es lo que nos toca hacer como gobernantes. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, en momentos muy complicados donde están esperando, bueno, la resolución de los distintos fallos. En principio mañana habría clases porque sigue en la Ciudad de Buenos Aires, porque sigue vigente lo que hasta el momento dijo la Cámara de la Ciudad. Muchísimas gracias, Vilma. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, claramente, digamos, siguiendo la línea que estabas marcando vos, ¿no? No politicemos.